Atenas fue una de las grandes potencias del mundo griego en el período clásico. A diferencia de Esparta, que cimentó su primacía en la excepcional capacidad de su infantería, el poder de Atenas se basaría en una formidable flota que no conocería rivales en todo el Mediterráneo oriental y en un verdadero imperio naval de ciudades que pagaban tributo para financiarla. El caso de Atenas es singular en términos históricos porque su imperio no fue el resultado de una conquista, sino que comenzó como una alianza voluntaria que solo gradualmente se fue transformando en un instrumento al servicio exclusivo de sus intereses. En esta clase vamos a analizar la fundación y la historia temprana de esa alianza. Comencemos. Como vimos en la última clase, en el 477 a.C., Esparta se vio obligada a retirar al impopular regente Pausanias del comando de la flota griega que combatía contra los persas en Bizancio, y la situación fue aprovechada por los atenienses Arístides y Simón para asumir su posición a pedido de los griegos de Jonia. Esto representó mucho más que un simple cambio en la dirección de las operaciones militares contra los persas, porque implicó la retirada de Esparta y los peloponesios de la flota, y ello, a su vez, significó que se había conformado de hecho una nueva alianza que, desde ese momento, se encargaría de llevar adelante el conflicto. La nueva alianza necesitaba una organización, y todavía en el 477 a.C., los representantes de Atenas y de más de un centenar de otras ciudades-estado se reunieron en Delos para oficializar la unión. Por eso la conocemos como la Liga de Delos, en griego Symmachia tes Delou. Este sitio fue elegido como base para la nueva alianza porque era la sede de un importante templo de Apolo y porque se celebraba allí, desde la época arcaica, un festival religioso del que participaban tanto Atenas como las restantes ciudades jonias. Además, la isla estaba estratégicamente ubicada en el centro del Egeo y contaba con un espacioso puerto que podía servir como punto de reunión de la flota aliada. Si bien contamos con listas de integrantes posteriores, cuando la liga ya se había expandido, no tenemos un registro preciso de los miembros fundadores, así que tenemos que deducirlo de referencias dispersas en las fuentes. La evidencia indica que se reunieron en Delos representantes de Atenas y de casi todas las ciudades griegas de la costa de Asia Menor hasta Caria y de las islas del Egeo, aproximadamente unas 100 en total. Con el paso del tiempo, la Liga de Delos se transformaría gradualmente en un verdadero imperio de Atenas, pero no debemos pensar que fue diseñada inicialmente con ese propósito. Los objetivos con los que se creó la Liga serían continuar la guerra contra el imperio, obtener venganza de los daños ocasionados por los persas en sus ataques anteriores y garantizar la independencia de los jonios. Si bien las derrotas de los persas en las batallas de Platea y Mícala los habían hecho parecer menos formidables que antes, seguían contando con importantes bases en la costa de Tracia. Constituían, por lo tanto, una seria amenaza para las ciudades del Egeo y, sobre todo, para las de la costa de Jonia, ya que allí podían organizar ataques movilizando los vastos recursos de los que disponían en el interior sin necesidad de usar el mar. Los representantes reunidos en Delos juraron conformar una alianza en la que todos tendrían los mismos amigos y los mismos enemigos. La fórmula era bastante vaga y ello le permitió a los atenienses ejercer su hegemonía y utilizar la liga como un instrumento al servicio de su propia política exterior. En la práctica, el juramento significaba que los aliados conformarían una fuerza naval común a la que todos contribuirían, ya fuera con dinero o barcos tripulados.
La alianza se concebía como una unión perpetua y para simbolizarlo, cada representante arrojó al mar un pesado trozo de metal. La idea era que la alianza perduraría hasta que el hierro flotara. El órgano rector de la alianza sería un amplio consejo que se reuniría en el templo de Apolo en Delos y estaría encargado de definir de común acuerdo los objetivos y las acciones militares concretas. Cada estado, sin importar su tamaño o contribución, contaría en este órgano con un representante y un voto. A pesar de este componente igualitario, Atenas se aseguró desde el principio un papel dirigente, ya que se estipuló que tanto el comando efectivo de la flota reunida por los aliados como la administración del tesoro común debían quedar siempre en manos de ciudadanos atenienses. Entonces, si bien el órgano rector de la Liga era el Consejo Aliado, este se reunía esporádicamente y, en la práctica, Atenas asumía la dirección ejecutiva, tanto de las operaciones navales como de la administración económica. Las ciudades más grandes, que contaban con sus propias escuadras, enviaban sus trirremes a la flota. Eran sobre todo estados insulares como Lesbos, Samos, Naxos, Quíos o Tasos, pero las poleis más pequeñas, que no podían permitirse los costos de construir barcos o de pagar el salario de sus tripulaciones, prefirieron hacer pagos proporcionales en metálico según su capacidad. El tributo original total ascendía, según Tucídides, a 460 talentos, y la porción a aportar por cada estado integrante, que recibió el nombre de foros, fue fijada con gran precisión y honestidad por Arístides, quien visitó cada ciudad para evaluar su capacidad económica y fijar un monto adecuado a lo que cada una podía realmente contribuir. La justicia de esa evaluación fue un factor clave para que la alianza se afianzara y para que el liderazgo de Atenas fuera aceptado. El tesoro común de la Liga sería depositado en el templo de Apolo en Delos, pero, como señalamos, sería administrado exclusivamente por 10 funcionarios atenienses, los Helenotamiai, o tesoreros de los griegos. Con conocimiento de la historia posterior, podemos decir que las ciudades que se sumaron a la Liga de Delos pecaron de cierta ingenuidad al establecer un pacto ambiguo y perpetuo con un aliado tan poderoso como Atenas. Pero debemos decir que en el 477 a.C., las ambiciones y el poderío de Atenas no eran todavía tan fáciles de reconocer como lo serían después. En el momento en que se fundó la Liga, Atenas era solo una polis en ascenso, y nadie podía garantizar que el imperio persa no movilizara todos sus enormes recursos para un nuevo ataque masivo contra Grecia. Tucídides es nuestra principal fuente sobre las acciones militares de la Liga de Delos en sus años iniciales. Sin embargo, el historiador ateniense solo proporciona un catálogo muy sumario y probablemente incompleto de los acontecimientos, sin brindar una descripción detallada. Diodoro y Plutarco ofrecen algunos datos que permiten enriquecer el relato, pero solo en algunos puntos específicos. Lo que nos informan estos autores parece indicar que las primeras acciones militares de la Liga estuvieron enmarcadas en una estrategia coherente con un objetivo claro: garantizar la seguridad naval del Egeo. El primer blanco fueron las bases persas en la costa de Tracia, ya que representaban la mayor amenaza para la navegación entre las islas griegas. Además, si los persas se decidían a invadir Grecia nuevamente, esas ciudades podían servir al ejército enemigo como cabezas de playa o postas de aprovisionamiento. Dejando de lado estas consideraciones generales, Atenas tenía sus propias razones para priorizar estos objetivos. Las ciudades de la costa de Tracia representaban la puerta de acceso al rico territorio del interior, que abundaba en madera y metales preciosos, especialmente en el área del monte Pangeo. Los atenienses
durante la época del tirano Pisístrato, habían tenido bases e influencia en el área, pero las habían perdido cuando los persas invadieron Tracia en el reinado de Darío, más precisamente en el año 513 a.C. Ahora, el avance de la Liga parecía una buena oportunidad para recuperar el control sobre un territorio que podía resultarles muy lucrativo y ventajoso. Los objetivos entonces estaban claros, pero no serían fáciles de alcanzar. Si bien los persas venían sufriendo una serie de severas derrotas en las batallas de Salamina, Platea y Mícala, y habían perdido buena parte de Chipre y también la ciudad de Bizancio, sus fuerzas en Tracia todavía eran considerables y sus bases en el área estaban bien fortificadas. Los atenienses probarían, sin embargo, una vez más estar a la altura de las circunstancias, y el estratego Simón demostraría ser un genial comandante que dominaba las tácticas de combate tanto en mar como en tierra. Algunos indicios parecen indicar que la primera acción de la Liga de Delos habría sido expulsar en el 476 a.C. al regente espartano Pausanias, quien, como vimos la última clase, se había hecho con el control de Bizancio. La Liga no podía permitir que una posición estratégica tan importante estuviera en manos de un griego sobre cuya lealtad quedaban serias dudas. A continuación, el siguiente blanco de la Liga de Delos fue la ciudad tracia de Eión, ubicada cerca del monte Pangeo, en el golfo formado ante la desembocadura del río Estrimón en la costa meridional de Tracia. La plaza estaba bien fortificada y el regimiento que la custodiaba, bajo el mando del persa Boges, estaba decidido a resistir sin importar las consecuencias. Las fuerzas aliadas emprendieron el ataque todavía en el mismo año 476 a.C. Los persas ofrecieron una encarnizada resistencia, y era claro que tomar la plaza por asalto implicaría pérdidas inaceptables. Los atacantes pusieron entonces sitio a la ciudad intentando reducir a los defensores por el hambre. Para acelerar la captura, Simón hizo desviar el curso del río Estrimón hacia las murallas de la ciudad para que el agua las socavara. Los persas se encontraban en una situación desesperada, así que, para ahorrarse el costo de tener que llevar a cabo un asalto final, Simón ofreció al comandante persa Boges la posibilidad de una salida negociada. Si entregaba la plaza, se les aseguraría salvoconducto a él y sus hombres para que pudieran retirarse en seguridad a Asia. Pero Boges rechazó terminantemente la oferta. Al agotarse finalmente sus provisiones, viendo que ya no tenía esperanzas, ordenó que se encendiera una gran pira y mató a sus hijos, esposa, concubinas y sirvientes y arrojó sus cuerpos al fuego. Después de eso, tomó todo el oro y la plata de la ciudad y los lanzó desde las murallas a las aguas del río Estrimón para que no cayeran en manos del enemigo. Tras haber hecho todo esto, finalmente se quitó la vida saltando él mismo a las llamas de la enorme pira en la que se consumían los restos de sus familiares. Heródoto señala que todavía en su tiempo, algunas cuantas décadas después de los hechos, los persas admiraban y elogiaban a Boges por su compromiso y patriotismo. Los griegos podían superarlos en tácticas y armamento, pero era claro que, en cuanto a coraje y resolución, los persas no eran en nada inferiores a ellos. Tras el suicidio de Boges, los griegos tomaron la ciudad. Como no se había llegado a ningún acuerdo con sus habitantes, no hubo contemplaciones para ellos. Fueron reducidos en masa a la esclavitud y vendidos como parte del botín de los conquistadores. En su lugar, la ciudad fue poblada con clerucos, es decir, con colonos atenienses, transformándose así en una importante base de Atenas que le garantizaba el acceso a los ricos recursos del área. Una fuente tardía, un escoliasta sobre Esquines, menciona tras la captura de Eión
la destrucción de una fuerza ateniense a manos de la población tracia local en un lugar un poco más arriba en el Estrimón, conocido como 9 Caminos, Enea Jodoi. Probablemente el objetivo habría sido fundar otra colonia para afianzar el control del territorio interior. Esta noticia nos muestra el interés de Atenas por la rica región del Monte Pangeo, una zona estratégica con abundantes recursos mineros, pero no es claro cuándo exactamente se habría llevado a cabo este malogrado avance. Tucídides no menciona ningún ataque contra la ciudad de Doriscos, que era la otra gran base persa en el área. Sin embargo, Heródoto afirma que el destacamento persa allí estacionado resistió todos los intentos de captura. Un avance contra Doriscos habría sido el paso lógico tras la captura de Eión. Si los griegos realmente intentaron tomar la ciudad en los años siguientes, no tuvieron éxito. La siguiente acción militar de la Liga sobre la que sí tenemos noticias seguras es el ataque a la isla de Esiros en el Egeo Central, que probablemente tuvo lugar en el 475 a.C. Sus habitantes, los dólopes, representaban un problema porque se dedicaban a la piratería y afectaban la seguridad de la navegación en toda la región. Los aliados movilizaron su flota y, tras un desembarco de tropas, tuvieron éxito en tomarla y reducir a su población. Como ya había sucedido tras la captura de Eión, todos los habitantes fueron esclavizados y vendidos como parte del botín. Los atenienses ocuparon la isla y establecieron allí una cleruquía, es decir, una colonia militar. Autores posteriores, pero no Tucídides, relatan que, en respuesta a un oráculo délfico, Simón encontró en Esiros el esqueleto del héroe ateniense Teseo y lo llevó de vuelta a Atenas. Según se creía, Teseo había muerto en esa isla cuando el rey local, Licomedes, lo arrojó desde un acantilado. Los supuestos restos del mítico héroe fueron recibidos en Atenas con una espléndida ceremonia y depositados en un templo especial construido para albergarlos, el Teseion. El recinto sagrado de este edificio contaría con un derecho especial de asilo como santuario para hombres de condición humilde que pudieran sentir temor por la opresión de los poderosos, así como para personas de condición servil que eran víctimas de tratos crueles. En virtud de este derecho, por ejemplo, un esclavo maltratado podía buscar refugio allí y su amo se veía entonces obligado a venderlo a otra persona. Estas eran las importantes funciones protectoras del héroe mítico cuyo culto marcaba la creciente intensidad del sentimiento democrático en Atenas. Algún tiempo después, la Liga atacó la ciudad griega de Caristo, en el extremo sureste de Eubea. Esta polis había sido saqueada por los persas en el 490 a.C., antes de la batalla de Maratón, y se había mantenido por largo tiempo leal al imperio. Caristo había sido invitada a sumarse a la Liga, pero había rechazado la oferta. Los atenienses argumentaron que la ciudad se beneficiaba de la navegación segura que la Liga había hecho posible, pero que no contribuía como correspondía a solventar los costos de esa seguridad. Las fuerzas de la Liga, con Simón una vez más al comando de las operaciones, atacaron Caristos y la tomaron por asalto. Como sus habitantes eran griegos, recibieron un trato algo más favorable que los de Eión o Esiros y no fueron reducidos a la esclavitud. Los aliados se limitaron a obligar a la ciudad a sumarse a la Liga aportando sus tributos. La cronología es muy dudosa, pero algunos años después del ataque a Caristos, aproximadamente entre el 471 y el 467 a.C., Naxos, uno de los estados insulares más grandes del Egeo, se decidió a abandonar la Liga. Las razones no están claras, pero parece que los aliados comenzaban a resentir el esfuerzo que les representaban las contribuciones permanentes, ya fueran de tributos o de armas y hombres. Además,
Los éxitos mismos de la flota contra las bases persas y los nidos de piratas del Egeo hacían pensar que ya ninguno de los dos constituía una amenaza seria. Seguramente, muchos de los aliados de Atenas pensaban que la liga había dejado de ser necesaria y que podían ahorrarse la contribución a su costoso mantenimiento. Naxos era una ciudad poderosa y sus líderes simplemente se decidieron a actuar de acuerdo con sus intereses. Los atenienses, sin embargo, no compartían para nada estos puntos de vista y no aceptaron la retirada de Naxos. Le pusieron sitio con la flota aliada, la derrotaron, demolieron sus murallas y la obligaron a permanecer en la liga, cambiando su aporte de barcos por un tributo en metálico. Tucídides comenta que este fue el primer estado que fue sometido a participar por la fuerza. La liga comenzaba así su mutación de una alianza voluntaria a un dominio forzoso de Atenas. En una década de existencia, los logros de la Liga de Delos eran más que significativos. Bajo el liderazgo de Atenas y con el genial comando de Simón, los aliados habían tenido éxito en limpiar el Egeo de piratas y en eliminar la gran mayoría de las bases persas que podían representar una amenaza. Todas las ciudades de la región se beneficiaron considerablemente de esta nueva situación que permitía una navegación segura y facilitaba el comercio. El costo de las contribuciones a la liga se vería así más que compensado por el crecimiento de la prosperidad que ésta permitía. Si las ventajas eran tantas, ¿por qué la alianza comenzaba a volverse impopular? El liderazgo de los atenienses era exigente y sin dudas, si todos los aliados se habían beneficiado, Atenas lo había hecho mucho más que el resto. En tan solo unos pocos años, los recursos de la liga le habían permitido ampliar su flota y perfeccionar tanto sus tácticas como el entrenamiento de sus tripulaciones. Si ya al momento de fundarse la liga, ninguno de sus integrantes podía siquiera aproximarse al poderío de Atenas, las diferencias solo se habían acrecentado con el paso del tiempo, ya que su fuerza naval crecía considerablemente con cada victoria de la liga. Por otra parte, el establecimiento de colonias militares comenzaba a asegurarle a Atenas un control sobre la navegación en el Egeo que ninguna ciudad griega había tenido antes. Las señales eran todavía incipientes, pero ningún observador informado podía dudar de que, primero, Atenas perseguía una política naval cuyo principal objetivo era agrandar su propio poderío, y, segundo, que la Liga de Delos se estaba transformando en un instrumento al servicio de ese objetivo. Si los espartanos habían en un principio tolerado el traspaso de la hegemonía naval a Atenas, ahora, 10 años más tarde, cada vez era mayor el número de ellos que pensaba que se había tratado de un error que era necesario corregir. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego, los veo en la próxima clase.